mundo. En estos intelectuales de nuestra América reside una inspiración tremenda de la nueva espiritualidad. Posible es consolidando, abriéndole paso. Dice Dussel, el joven se encuentra bombardeado por la mediocracia, por la moda, por la totalidad del mundo cotidiano, inmerso dentro del horizonte de una sociedad capitalista, que impone por el mercado sus ideales de ostentación, superficialidad. Difícilmente puede aumentar su riqueza para comprar y mostrar esos signos caros de diferencia. No es entonces difícil de imaginar que él, que elige la profesión de político, rápidamente acepte las propuestas de Fausto y venda, entre comillas, su alma al demonio de la fetichización, usando el ejercicio del poder para sus propios fines personales o de grupo. Así nace la política como profesión y los partidos políticos como maquinarias que imponen sus candidatos burocratizados en beneficios de los grupos económicos y del propio partido. Es la fetichización del poder mediante la corrupción de la subjetividad del político. De allí, entonces, la necesidad histórica imperiosa de que surjan nuevas generaciones, rescatando y salvando lo que se pueda de las anteriores, entendiendo como generación no un puñado de hombres egregios, ni simplemente una masa, sino como un nuevo cuerpo social íntegro, para decirlo orteguianamente. Está naciendo y está creciendo, no podemos obviarlo, una nueva generación de patriotas a quienes hay que convocar a reinventar la política, a nuestra juventud, a reinventar la política, jóvenes, juventud de la patria, juventud amada, juventud dueña del futuro, a reinventar la política, la otra política, ¡viva la juventud! ¡Que viva! La otra política, como Espartaco, como Bolívar, como Martí, como Sandino, como el Che, como Fidel, como nuestro Chávez, como Evo, como Rafael Correa, entre tantos que para nada fueron jamás profesionales de la política y que por responsabilidad ética se transformaron en lo que debemos ser nosotros, servidores de nuestras comunidades, de nuestro pueblo. Chávez, como buen cristiano, tuvo la claridad de la necesaria diaconía para integrar de nuevo el espíritu a la política a lo espiritual. Recordemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Marcos, que tanto reflexionaba nuestro comandante. Comillas. Dice San Marcos 10, 42-45. Ya sabéis cómo los que en las naciones son príncipes las dominan con imperio y sus grandes ejercen poder sobre ellas. No ha de ser así entre vosotros. Antes, si alguno de vosotros quisiera ser el primero, sea siervo de todos, pues tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida para la redención de muchos. San Marcos. Pues tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida para la redención de muchos. Esa es la esencia cristiana del llamado ético que hacemos. El que quiera ser autoridad, hágase servidor, servidor de todos y de todas. El Cristo busca cortar de raíz las condiciones que harían
de sus discípulos unos corruptos. Cuando no es así, el ejercicio del poder se hace autorreferente, degenerado. Al apartarse de su origen, el representante asume el gobierno solo para su beneficio, el de su grupo, el de su tribu, el de su fracción, el de la clase burguesa, el del sistema de dominación capitalista. Como nos vuelve a decir Enrique Dussel en su 20 tesis políticas del año 2006, comillas, el representante sería un burócrata corrompido que da la espalda y oprime a la comunidad política, al pueblo. Diputados, diputadas, queridos compatriotas, la crisis por la que atraviesa la economía venezolana es una crisis muy peculiar, pues no hay una merma significativa de los ingresos, no hay merma de los ingresos, sino un incremento geométrico del consumo. De acuerdo con la CEPAL, el consumo en Venezuela pasó del equivalente de 65.000 millones de dólares en 1998 a 272.000 millones de dólares en el año 2012. Desde 65.000 a 272.000 en 14 años. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Este comportamiento solo retrocedió en dos oportunidades. Con su perdón lo tengo que decir. Uno en el año 2001-2002. Ya saben por qué. Cuando pasó de 84 millardos a 60 millardos para remontar nuevamente a 84 millardos en el año 2003. Y luego, en el año 2010-2011, en el marco del segundo embate de la crisis mundial del capitalismo, cuando pasó de 252 millardos en el 2009 a un promedio de 89.000 millones en el bienio, repuntando en el 2012 a la increíble cifra de 272.000 millones de dólares. No se explica cómo entonces, en un escenario de crecimiento tendencial del consumo por más de una década, las fuerzas productivas no hayan sido capaces de acompañar este crecimiento con un incremento significativo de la producción nacional. De hecho, el Producto Interno Bruto para el año 1998 era de poco más de 90.000 millones de dólares, Producto Interno Bruto. Y este indicador ha venido sostenidamente creciendo, más allá de los retrocesos puntuales de las coyunturas señaladas, hasta ubicarse en 382 millardos de dólares estadounidenses que reporta la CEPAL para Venezuela en el año 2012. Una economía creciendo en el consumo, en sus ingresos, pero que no tiene la correspondiente compañía en el crecimiento de un aparato que verdaderamente desate las fuerzas productivas de un país que lo tiene todo. Que lo tiene todo y que lo va a lograr todo. Más temprano que tarde vamos a lograrlo con una gran revolución de la economía diversificada, productiva, nacional. Lo vamos a lograr. Una gran revolución económica, tecnológica, del trabajo, del valor del trabajo, que es un valor fundamental. Todo esto es para el debate, para la reflexión. Yo diría, como dicen por ahí, así dice Diego, como dice, un debate de altura, de profundidad, un debate histórico, que rompa los falsos esquemas,
los falsos muros de contención que algunos sectores políticos del país se autoimponen para no reflexionar más allá de la confrontación pequeña de un grupo contra otro. Va más allá este debate, mucho más allá de este debate. Es una transformación republicana profunda, necesaria. No se queden atrás. Se lo digo a los sectores de oposición con respeto. Se quedaron atrás muchos de ustedes y esta Constitución les pasó por delante y la alcanzaron 5, 6, 7 años después. No se queden atrás de este plan de la patria, no se queden atrás. No se queden atrás de este llamado. Atájenlo temprano y ojalá con sinceridad, ojalá con sinceridad. Hago ese llamado a todo el país y a los dirigentes políticos que están aquí, que son los líderes de la oposición venezolana, a la cual reconocemos más allá de las diferencias que tenemos. Mucho más allá, o mejor dicho, para decirlo de otra forma más exacta, los reconocemos con las diferencias que tenemos. Este es un país democrático, tienen todas las garantías para hacer política, hacer campaña, ganar, perder, y lo seguirán teniendo. Ajá. Es difícil explicar el incremento de las ganancias de las empresas venezolanas hasta niveles que incluso les permite hacer importantes inversiones en el exterior. ¿Qué tal? Cuando está demostrado que su desempeño no acompaña el crecimiento producto de la producción nacional. Ahí está Sanguino, que se la sabe toda. Se trata entonces de beneficios empresariales, logrados fundamentalmente con base en la especulación, en el permanente ajuste de los precios al alza y en las ganancias cambiarias. Sistema perverso, que es una amenaza, y más que una amenaza, ya es un daño que hay que, con el bisturí, limpiar, cortar. Hay que cortar por lo sano, duro, profundo y rápido, sin demora. La podredumbre de una burguesía rentista, parasitaria, que no produce y todo lo importa, y que en su sed infinita de divisas chantajea y extorsiona a la sociedad, escondiendo los productos para estimular el alza de los precios, la maximización de sus ganancias y vuelta de nuevo a exigir divisas para comenzar nuevamente el ciclo de la especulación. Aquí está el concepto del cadivismo, en esta parte, página 42. La podredumbre de una burguesía rentista, parasitaria, que no produce y todo lo importa, que en su sed infinita de divisas chantajea, extorsiona a la sociedad, esconde los productos para estimular el alza de los precios, la maximización de sus ganancias. Y vuelta de nuevo del ciclo, viene a exigir divisas para comenzar nuevamente el ciclo de la especulación. El ciclo perverso del cadivismo. Queridos compatriotas, desde que asumí la responsabilidad que me encomendó el comandante supremo Hugo Chávez, ustedes saben, yo no soy ninguna revista, no soy ningún vanidoso, no pertenezco a ningún grupo de poder económico, jamás lo he hecho. Soy un hombre de a pie, de la calle, luchador social, trabajador, con virtudes y con defectos, como todos, que la historia nos llevó por este camino de aprendizaje, de lucha. Jamás pensé, nunca jamás en mi vida, que iba a estar aquí, con esta banda sagrada que rescató nuestro presidente para nuestro pueblo y que yo la guardo y la cuido, porque algún día se lo entregaré a otro bolivariano, a otro revolucionario, a otra revolucionaria, algún día.
Tengan la seguridad que será así. Por eso que ese muchacho que llegó aquí como diputado constituyente de 30 y pico de años, yo conozco gente que está aquí, bueno, los conocemos, por allá está David Nieves. A David yo lo conocí cuando tenía 14 años, diputado de gran dignidad que tuvo la revolución en Venezuela. David, mira, está jovencito, está Pepito, David Nieves. Tremendo diputado. Lo sacamos de la cárcel en el año 78 con los votos del pueblo. Del San Carlos lo sacamos. David Nieves es uno de los hombres más torturados del puntofijismo. Sobrevivió a las torturas por cosas de la vida, pues, por fortaleza física. Cuando éramos machamos de 15, 16 años, David y Fernando Soto Rojas también son como padres formadores en la vida. Nos contaba David los métodos de tortura a los cuales fue sometido. Sobrevivió en julio de 1976, David, porque se les murió en el rancho de al lado, en Carayaca, Jorge Rodríguez padre. La muerte de Jorge permitió que David viviera todos estos años que ha vivido con dignidad. Ellos me conocen a mí muy bien, perdonen que hable de mí, pero es necesario ante tantas cosas, tantos ataques, tanta guerra, tanta suciedad. Soy un hombre igual que todos ustedes, con virtudes y defectos. Eso sí, una vez que mi comandante Hugo Chávez me dio esta tarea, la he asumido plenamente y no le voy a fallar al pueblo de Venezuela. No le voy a fallar. Tengan la seguridad que mi vida entera está entregada a hacer realidad el sueño del comandante Hugo Chávez, por encima de dificultades, de obstáculos, de mentiras, de guerra. Por eso es que aquí en el discurso escribí esta parte. Esto lo venía preparando yo hace más de un mes. Reflexiones para dejar por escrito lo que pienso en este momento histórico, teniendo esta responsabilidad. Desde que asumí la responsabilidad que me encomendó el comandante supremo Hugo Chávez y que me ratificó el pueblo el pasado 14 de abril, he tenido claro que la lucha sin tregua y sin cuartel contra la corrupción entraba en una nueva etapa. Así fue su mandato. Claro, directo, abierto, público. Después de nombrarme vicepresidente. En estos días, Delcy, debe cumplirse aquella reunión que tuvimos del Consejo de Ministros, donde con claridad me dio estas órdenes. Creía yo que me las daba como vicepresidente, y al final me está tocando cumplirla de esta forma. Una nueva etapa en la que debemos propinarle golpes muy efectivos y contundentes a la corrupción en todo su frente. Debemos propinarle en esta nueva etapa que ya se inició. La vergüenza patria debe desalojar de todos los reductos públicos a la desvergüenza apátrida. Contamos con la confianza y el respaldo de nuestro pueblo. Contamos con su participación protagónica para radicalizar la lucha contra la corrupción, caiga quien caiga. Tenemos que perseguir a la corrupción donde esté. Está prohibida la tolerancia y la permisividad. Si nosotros aflojáramos nuestros resortes éticos y morales, estaríamos matando a la República. Sirvan estas palabras
de nuestro gigante para fijar nuestra línea de conducta, comillas, Chávez. El que quiera hacer dinero no puede estar ni siquiera en la retaguardia, no, debe estar fuera, lejos, yo no sé dónde, fuera, lejos o en las filas enemigas. Cierro comillas. La revolución debe ir a la vanguardia de la nueva ética, o estamos en la vanguardia o no estamos en nada. Es mucho más que una batalla contra la corrupción la que tenemos por delante. Se trata de una guerra en todos los frentes en los que no podemos dar tregua. Por eso mismo estamos obligados a dar golpes cada vez más efectivos contra esas excrescencias que es el capitalismo. Así se vista de rojo rojito. Son más que nunca oportunas estas palabras del filósofo Rigoberto Lanz. Comillas, un poco largo pero muy interesante. La batalla contra las infinitas formas de corrupción incrustadas en los tuétanos de todo el tejido institucional de la sociedad es aún más exigente y demanda de la vanguardia dirigente un nuevo impulso. Pareciera escrita para este discurso, Rigoberto Lanz. Tanto por el hecho notorio del fracaso de lo que se ha intentado hasta ahora, como por la conciencia activa que debe reconocer responsablemente en este problema una grave inconsistencia en relación con cualquier idea de revolución. También aquí las estrategias son múltiples y las batallas de corto y largo plazo. Hay una subcultura de la corrupción en el país que no se vence con espasmódicos sermones, ni con una simple mención retórica a este problema. Trátese de la pillería gangsteril que no vacía en raparse la caja fuerte con el mayor desparpajo, o de las refinadas prácticas del favoreo, el kikiriwiki y tantas otras mañas bien mantenidas por legiones de funcionarios de todos los pelajes. La primera regla es una radical intolerancia frente a estas prácticas. Allí, la menor ambigüedad se traduce a la postre en complicidad. La menor ambigüedad, las vacilaciones frente a la corrupción, se traducen en complicidad. Solo una actitud implacable frente a la corrupción puede traducir un efecto de reeducación en los colectivos que se desempeñan honestamente en tantos espacios de la gestión pública, que proliferan también los colectivos honestos que le dan a la patria desde su idea, desde su esfuerzo, todo el esfuerzo, a cambio de nada. No se trata de una postura optativa o de un estilo personal de este o aquel funcionario. El asunto crucial, dice Rigoberto Lanz, es inyectar a todo el clima organizacional de la nación la convicción palpada cotidianamente a todos los niveles de una línea de conducta brutal frente a cualquier forma de corrupción. Allí no valen sutilezas ni comprensiones, entre comillas. La traducción práctica de esta postura ética vertical es el único antídoto que puede ir resocializando la catadura de cada persona relacionada con la función pública. Cierra comillas. Ya, pensamiento de Rigoberto Lanz. Solo con una intolerancia radical y una línea de conducta brutal, para emplear las expresiones de Rigoberto, podremos extirpar el cáncer de la corrupción de la vida pública venezolana. Si el gobierno bolivariano no actúa, como decía Bolívar, bajo el imperio de las leyes inexorables, para que la ética republicana resplandezca, preservando celosamente el bien común, estaríamos traicionando la esperanza popular. En este preciso sentido, la ley habilitante que estamos solicitando
a la soberanísima Asamblea Nacional es un instrumento absolutamente necesario para salir de lo que no vacilo en llamar un auténtico tremedal. Quiero apoyarme en estas palabras del maestro Luis Brito García, que es como decir Prieto Figueroa, dos mentes lúcidas, para enfatizar la necesidad histórica impostergable de esta ley habilitante. Decía Luis Brito García en uno de estos debates: a grandes males, grandes remedios. Si la corrupción desborda los mecanismos institucionales, es imperativo fortalecerlo. Desde la mitad del siglo pasado, todos los presidentes venezolanos han tenido poderes extraordinarios. De acuerdo con el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución, una ley habilitante debería conferir al presidente electo poderes para legislar por decreto, entre otras materias, el de la corrupción. Vergüenza para aquel que se oponga al habilitante, decía Luis Brito García hace unos años atrás. Queridos diputados y diputadas, necesitamos de una sólida legalidad revolucionaria que nos permita actuar sin dilación para impedir que los corruptos de todo pelaje sigan desangrando la patria. Si queremos estar a la altura de este compromiso, es necesario rescatar el látigo de Chávez para castigar la corrupción y la ineficiencia, reduciendo la impunidad hasta derrotarla y desaparecerla. Se trata, como pensaba Bolívar, de vencer por el camino de la revolución y no por otro, haciéndole una guerra sin cuartel a todos estos lastres que representan una tremenda amenaza para la República y para la pervivencia de la propia revolución bolivariana. Hay que tener absoluta claridad en un punto: enfrentar radicalmente la corrupción pasa por enfrentar radicalmente el burocratismo. Yo estoy aquí para encabezar una revolución dentro de la revolución, para cumplir el sueño del comandante Hugo Chávez, para cambiar lo que está mal hecho, lo que se está haciendo mal, para rectificar los errores del burocratismo y para darle un sacudón a la indolencia de algunos funcionarios. Solo luchando contra el burocratismo hasta vencerlo, lograremos imprimirle toda la eficiencia que necesita nuestra revolución para atender los problemas del pueblo. O lo hacemos hoy y lo hacemos nosotros, o la corrupción se va a tragar la patria. Por eso creamos la misión Eficiencia o Nada, cumpliendo un mandato directo del comandante Chávez. Allí está ahora un cuerpo de jóvenes, inspectores, inspectoras presidenciales, cumpliendo una fecunda labor de patria. Hoy contamos con 1000 ojos para saber dónde están las fallas, los problemas en todo el entramado institucional y estableciendo los diagnósticos oportunos y pertinentes para corregir todo lo que haya que corregir. He allí una fortaleza con la que antes no contábamos. En el memorable Consejo de Ministros del 20 de octubre del 2012, llamado el golpe de timón, bautizado así, ¿no? Por la calle creo que fue. Lo bautizó el golpe de timón. El comandante Chávez me ordenó mano de hierro. Y mano de hierro, puño de hierro, es lo que voy a usar contra la corrupción, el burocratismo, la ineficiencia. Con nuestro comandante Chávez en la vanguardia, hemos luchado duro para devolverle la decencia y la dignidad política a Venezuela.
para que unos cuantos inescrupulosos vengan a manchar con sus acciones la probidad que exige el ejercicio de la política. Es hora de tomar conciencia de quiénes son los corruptos y bajo qué mecanismos desde sus razones de origen actúan. En medio de esta batalla por la dignidad, hemos visto con alarma cómo se desfigura el debate en algunos espacios públicos, por ejemplo en esta Asamblea Nacional, ante la presentación de pruebas irrefutables. Funciona la sociedad de cómplices. Tengo que decirlo, por duro que sea. Ha funcionado la sociedad de cómplices ante denuncias directas de distintas formas de corrupción, como el caso del diputado Richard Mardo, como el lamentable caso del diputado Juan José Caldera, al cual personalmente aprecio y respeto. ¿Cómo le dije? Es el viejo, perdón, Juan Carlos Caldera. Dos casos explícitos donde funcionó la sociedad de cómplices, donde no se investigó, donde hubo la solidaridad automática, estableciéndose las pruebas directas. Igualmente, y en otros casos,